Por favor, suscríbanse y denle a me gusta antes de ver el video. Es un gran estímulo para nosotros. Esta es la historia de un escritor de viajes de 50 y tantos años que en las desconocidas calles de Tailandia es abordado por tres hermosas mujeres que buscan desesperadamente su ayuda, rogándole que finja ser su marido. Javier López, de 58 años, bajó la escalerilla del avión en el Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi de Bangkok, Tailandia. El sol abrasador caía a plomo y se sentía ligeramente fatigado. Una vieja mochila colgaba de su hombro y en su mano llevaba una guía de viaje cuidadosamente preparada. Pasada la cincuentena, era un escritor de viajes de cierta fama y a una edad en la que la mayoría considera la jubilación, su curiosidad por el mundo seguía vibrante. Su teléfono móvil vibró en el bolsillo. Una leve aprensión mezclada con una extraña expectación se agitó en su interior. ¿Qué tipo de historia traería de vuelta esta vez? Era la pregunta que se hacía cada vez que llegaba a un nuevo destino, marcando también un nuevo comienzo. Al salir del aeropuerto, el aire húmedo lo golpeó. Los gritos de los taxistas y el ruidoso bullicio de la ciudad se mezclaban, creando la vitalidad única de Bangkok. Javier normalmente disfrutaba de estos momentos, la libertad y la emoción de estar en un lugar extranjero, lejos de la vida cotidiana y la promesa de historias inesperadas. Sin embargo, hoy miraba a su alrededor con inquietud. Una extraña ansiedad se había apoderado de él, como si necesitara estar alerta a alguna mirada invisible. ¿A quién le importaría un escritor de viajes de 50 y tantos años que viene a Tailandia? Se reprendió a sí mismo, pero la sensación de inquietud persistía. Bueno, primero buscaré un lugar donde alojarme, murmuró para sí en su familiar español, y luego negó con la cabeza. Siempre se recordaba a sí mismo que tuviera cuidado de hablar español en voz alta en el extranjero para no llamar la atención. Pero esto era solo una forma de calmar su agitado corazón. Javier subió al coche que había reservado a través de una aplicación y se dirigió a su alojamiento. Mientras observaba el paisaje de Bangkok por la ventanilla, los recuerdos de viajes anteriores a Tailandia pasaron por su mente. Había pasado una década desde que comenzó a cubrir Tailandia como escritor de viajes. Esta vibrante ciudad albergaba tanto modernos rascacielos como antiguos templos y mercados tradicionales escondidos en las profundidades de los callejones. Esas calles siempre despertaban su curiosidad. Quizás después de terminar este itinerario, revisitaré esos lugares. Pensó enumerando mentalmente los lugares que no quería perderse en este viaje, pero a medida que el coche se acercaba a su alojamiento, una sensación de tensión volvió a atenazarle la nuca. Era extraño sentirse tan inquieto sin motivo alguno. ¿Será que me estoy haciendo viejo?, rió, intentando consolarse. Se registró en el hotel y sorbió la bebida de bienvenida que recibió en el vestíbulo. El primer día de viaje sin planes específicos, la mayoría de la gente se relajaría y se prepararía para hacer turismo. Pero Javier no perdía el tiempo. Le gustaba experimentar el ambiente local visitando restaurantes y cafés de la zona. Finalmente, salió del vestíbulo. Quizás esta ansiedad que siento me llevará a una nueva experiencia, pensó. Después de terminar una bebida refrescante, Javier salió del vestíbulo, bañado por el cielo, deslumbrantemente despejado y el abundante sol. Siguiendo un estrecho sendero que conducía a los callejones que rodeaban el hotel, se encontró con una escena caótica de pequeños puestos tuk-tuks y motocicletas entremezclados.
A pesar de su amplia experiencia cubriendo Tailandia, todavía disfrutaba descubriendo vistas inesperadas en esos callejones. Las artesanías únicas que se vendían en pequeñas librerías y tiendas de recuerdos, el té con leche tailandés, hecho a mano por los lugareños, y el aroma del pad thai que se vendía en los puestos callejeros, todo lo atraía. Casi había llegado al final de un callejón cuando una débil voz femenina llegó desde atrás. «Disculpe, señor, por favor, ayúdenos». Sobresaltado por la extraña situación, se dio la vuelta. 3 jóvenes tailandesas estaban allí con aspecto agitado e inquieto. Parecían tener 30 y pocos años o menos. Estaban algo ansiosas y sus ojos parecían buscar algo desesperadamente. Ayuda. El inglés de Javier era bastante fluido gracias a su trabajo como escritor de viajes. Se dio cuenta de que algo andaba mal y decidió proceder con cautela. Una de las mujeres, Amy, miró a su alrededor con pánico y luego respondió: «Estamos en peligro. ¿Podría fingir que nos conoce, quizás? Quizás sea nuestro marido». Javier se quedó helado parado allí por un momento sin saber qué hacer. «¿Marido? ¿De qué está hablando?», murmuró primero en español y luego volvió a preguntar en inglés. «¿Marido? Me están engañando». Había visto bastantes estafas dirigidas a turistas en sus viajes, por lo que la sospecha fue su primera reacción. Amy volvió a decir: «No es una estafa, nos están persiguiendo, necesitamos ayuda. Por favor». Las otras 2 mujeres asintieron sinceramente con gotas de sudor en la frente y los ojos llenos de miedo. Javier no estaba muy seguro, pero no creía que estuvieran mintiendo. Su instinto se lo decía. Aunque podría meterse en peligro, no podía quedarse de brazos cruzados y arriesgarse a abandonar a personas que realmente estaban en problemas. «De acuerdo, cálmense. Busquemos un lugar seguro para hablar». Javier llevó a las 3 mujeres a una cafetería cercana. Era un espacio luminoso y concurrido, y pensó que sería relativamente seguro si ocurría algo. Apenas se sentaron en una mesa, las mujeres suspiraron aliviadas. «Gracias, muchas gracias». «Ay, ay, tss». Javier escaneó con cautela su entorno. Notó a varios hombres sospechosos pasar por la ventana de la cafetería mirando en su dirección. «Primero cuéntenme qué está pasando». Amy comenzó a hablar rápidamente en tailandés, pero cuando Javier le pidió que hablara en inglés, comenzó a explicar en un inglés menos fluido. «Estamos involucradas con una organización. Quieren atraparnos. Nosotras robamos dinero. Saben que intentamos ir a la policía. Están muy enfadados. Ya no estamos seguras». Javier suspiró. «No pueden pedir ayuda a la policía». Amy negó con la cabeza. «No tenemos pruebas y dicen que esta organización tiene conexiones, poder». Javier dudó un momento. Involucrarse podría ponerlo en peligro, pero como escritor de viajes y también por simple espíritu humanitario, no podía simplemente ignorarlas. Además, las mujeres suplicaban ayuda desesperadamente. Entonces, ¿por qué yo como su marido? Amy sonrió tímidamente. «Al principio solo queríamos que nos conociera, pero cualquiera podría ver que no nos conocemos. Así que se necesita una conexión más fuerte. La organización quiere atraparnos, así que hay que fingir ser pareja. De esa manera, quizás nos sospechen». Javier se quedó sin palabras de asombro, pero comprendió la situación desesperada. Otros lo encontrarían ridículo, pero para estas mujeres en peligro era una táctica desesperada. «Me convierto en el marido de 3 mujeres. Esto no tiene sentido», volvió a decir en inglés.
Esperen, no puedo ser el marido de las tres al mismo tiempo. Es imposible. En ese momento, otra de las mujeres Pa, que parecía más serena, respondió pensativa: solo necesita fingir ser el marido de una de nosotras, o ayudarnos como un amigo. Solo que piensen que no estamos solas, que estamos con un extranjero que puede protegernos. Eso es suficiente. Javier se frotó las sienes. Desde el momento en que entró en la cafetería, especialmente por las extrañas miradas que sintió desde fuera de la ventana, supo que algo andaba mal. Decidió que por el momento quedarse con ellas podría ser la opción más segura. De acuerdo, yo las ayudaré, pero tengamos cuidado. ¿De acuerdo? Las mujeres dijeron al unísono: gracias, con las con los ojos llenos de lágrimas. Cuando se preparaban para salir de la cafetería, una sensación siniestra volvió a invadirlos. Javier les indicó a las mujeres que se agacharan un poco. Al otro lado de la calle, hombres con gafas de sol negras miraban fijamente en su dirección. No miren, mantengan la calma, les indicó Javier. Él y las mujeres fingieron ser una familia normal, manteniendo una conversación informal. El café está delicioso, cariño, decían, pero detrás de sus sonrisas había una gruesa capa de tensión. Afortunadamente, los hombres que parecían ser miembros de la organización pronto desviaron su atención y desaparecieron. Pero esto estaba lejos de terminar. Necesitamos un plan, dijo Javier. Primero iremos a mi hotel. Sin embargo, Amy explicó que la zona cercana al hotel de Javier ya era demasiado peligrosa. Los miembros de la organización podrían estar buscándolas allí. Necesitaban encontrar un alojamiento diferente cerca un refugio seguro. Se movieron rápidamente utilizando sus teléfonos móviles y ordenadores portátiles para buscar alojamientos cercanos y medios de transporte seguros. Afortunadamente, Pa era relativamente fluida tanto en el idioma local como en inglés, lo que ayudó a la comunicación. Finalmente, las tres mujeres y Javier decidieron utilizar una pequeña pensión en las afueras de Bangkok como base temporal. Pensaron que lejos del centro de la ciudad sería más fácil evadir la persecución de la organización. Salir de Bangkok de inmediato no era fácil. Los miembros de la organización podrían tener ya sus rostros, así que Javier pensó en un amigo que conocía bien Tailandia. Recordó a un guía local, Somchai, a quien había conocido hacía 10 años mientras cubría Tailandia. Somchai casualmente estaba en la ciudad. Se sorprendió al recibir la llamada de Javier, pero se alegró de ayudar. Somchai se ofreció a alquilar un coche y recoger a Javier y a las mujeres de forma segura. Somchai tardaría aproximadamente 1 hora en llegar a la cafetería. Durante esa hora, Javier sugirió a las mujeres que mantuvieran la calma tanto como fuera posible. Sin embargo, unos 30 minutos después, dos hombres desconocidos entraron en la cafetería. Evidentemente, buscaban a alguien o algo. Javier y las mujeres se escondieron rápidamente cerca de los baños. Afortunadamente, había una pequeña salida de emergencia detrás de los baños. Salieron sigilosamente. A pesar del calor, el sudor frío les corría por la espalda, pero al menos lograron escapar a un estrecho callejón fuera de la cafetería. Javier contuvo el aliento. Las mujeres asintieron con los ojos llenos de miedo. No mucho después de caminar por el callejón, el coche alquilado por Somchai esperaba en la entrada. Somchai llevaba un sombrero calado disfrazándose de local. Bajó ligeramente la ventanilla y les instó a subir rápidamente. Javier y las mujeres tomaron aliento y subieron al coche. Somchai aceleró para alejarse del callejón y miró por el retrovisor
para asegurarse de que no los seguían. Conozco una pensión en las afueras de la ciudad. Vayamos allí primero, dijo Somchai. Javier se sentó en el asiento del copiloto y habló brevemente con Somchai. Le explicó vagamente la situación de las mujeres a Somchai, quien parecía preocupado. Esto no es un asunto menor. Por si acaso, ¿estás seguro de que no quieres contactar a la policía? Creo que podrían haber sobornado a la policía, respondió Javier. Creo que necesitamos investigar después de que la situación se calme. Somchai asintió. De acuerdo, preguntaré a algunas personas que conozco. Las luces de la ciudad de Bangkok pasaban borrosas por las ventanillas del coche. Cayó la noche y la ciudad se iluminó con luces de colores, pero Javier, las mujeres y Somchai seguían sintiéndose perdidos en la oscuridad. No podían ver el camino por delante, solo sabían que debían seguir corriendo. Después de un viaje de 30 minutos desde el centro de la ciudad, llegaron a una tranquila pensión en las afueras. La pensión era relativamente segura para esconderse, ya que pocos forasteros iban allí. Somchai conocía al dueño de la pensión, así que consiguieron una habitación sin ningún papeleo ni identificación. La pensión estaba en un antiguo edificio de 2 plantas renovado. Aunque la habitación estaba un poco destartalada en esta situación desesperada, no podían permitirse ser quisquillosos. El dueño de la pensión miró a Somchai y adivinó lo que estaba pasando. Simplemente les entregó las llaves. «Pasen la noche aquí, veamos cómo están las cosas por la mañana», susurró Somchai a Javier. «La organización probablemente no vendrá a este barrio, pero por si acaso tengan cuidado». Después de acomodar brevemente su equipaje en la habitación, Javier y las mujeres se sentaron. Finalmente, tomaron aliento y comenzaron a contar sus historias. Amy explicó que había crecido en una familia pobre y había tenido varios trabajos a tiempo parcial para ganar dinero. Casualmente, encontró un trabajo en una empresa, pero resultó ser una filial de una organización que dirigía un esquema ilegal de recaudación de fondos. Cuando se dio cuenta de esto, se llenó de miedo. Cuando intentó renunciar el jefe, se negó y la amenazó exigiéndole dinero. Pa y Nida eran compañeras de trabajo y sus experiencias eran similares. Juntas, intentaron escapar de las garras de la organización, pero la empresa ya tenía su información personal y las direcciones de sus casas. Tenían miedo de ir a la policía, temiendo que solo empeoraría las cosas. Finalmente, estas mujeres vivieron con miedo y estuvieron buscando una oportunidad para escapar. «Gracias por ayudarnos», dijo Amy. Javier estaba conmocionado, pero también sentía pena por ellas porque no tenían más remedio que recurrir a un completo desconocido. Amy, con lágrimas en los ojos, agradeció repetidamente a Javier. «Gracias. Nadie confiaría fácilmente en otros». Javier le dio una palmada en el hombro. «Las ayudaré. Encontremos una manera de ponerlas a salvo», respondió Javier. Esa noche, los 4 se apiñaron en un rincón de la habitación, discutiendo cómo salir de esta situación. Consideraron huir al extranjero o esconderse en otras partes de Tailandia, pero era difícil preparar pasaportes y visados. Además, las mujeres dijeron que la organización amenazó con quitarles sus pasaportes. Fue una noche agotadora, pero no podían bajar la guardia. Alrededor de las 2 de la madrugada, Javier sintió movimiento fuera de la ventana, se levantó rápidamente y miró con cautela. La tenue luz de una farola iluminaba 2 sombras que parecían merodear por la pensión. «¿Ya han encontrado este lugar?». El corazón de Javier se hundió. Con voz suave, indicó a las mujeres que guardaran silencio y contuvieran la respiración.
Luego apagó todas las luces y miró por el resquicio de las cortinas. Afortunadamente, las sombras desaparecieron pronto, pero la ansiedad que le atravesaba el corazón no desapareció. Le envió un mensaje a Somchai por WhatsApp, pero Somchai no respondió probablemente porque estaba dormido. Javier y las mujeres no durmieron en toda la noche. Cuando amaneció, Somchai revisó sus mensajes y llamó rápidamente. Lo siento, ayer estaba demasiado cansado y me dormí. ¿Cómo está la situación? Todo bien. Javier explicó brevemente lo que había sucedido la noche anterior y le pidió a Somchai que les buscara un lugar seguro. Creo que necesitamos irnos de aquí hoy. Somchai dijo que contactaría a algunos amigos y les pidió que esperaran. A medida que pasaba el tiempo, las mujeres se ponían cada vez más nerviosas. Si la organización se volvía más activa, es posible que ni siquiera pudieran vivir en Tailandia. Además, debido a que intentaron renunciar la organización, ya las había marcado como traidoras. En ese momento, Javier tomó una decisión. Necesito ser más proactivo, pensó. Entre los amigos que había conocido mientras viajaba por el mundo, seguramente habría alguien con conexiones con organizaciones internacionales o activistas de ONG en Tailandia. Javier decidió movilizar a todas las personas que conocía. Abrió su ordenador portátil y envió un correo electrónico a un colega que había trabajado en una organización de ayuda internacional. Había conocido a este amigo en el pasado mientras cubría Tailandia. Recordaba que este amigo participaba en el trabajo local de protección de los derechos de las mujeres. Necesito tu ayuda urgentemente, escribió. Actualmente, estoy con 3 mujeres tailandesas en una zona remota de Bangkok, Tailandia, y están siendo amenazadas por una organización local. Te agradecería mucho que me dijeras si hay alguna organización o método para que puedan obtener protección segura. Javier también decidió llamar a la embajada española para explicar la situación. No estaba seguro de si podrían ayudar de inmediato, pero como se trataba de un problema que involucraba a ciudadanos españoles, tenía la intención de al menos encontrar una manera de obtener alguna protección. El tiempo pasaba y Somchai lo contactó. Tengo un conocido en un pequeño pueblo entre Bangkok y Pattaya, y creo que podrían quedarse allí un tiempo. Como está cerca del mar, es difícil que lleguen forasteros. Así los 4 volvieron para empacar sus cosas y por la tarde salieron de la pensión en el coche de Somchai. Mientras conducían por la carretera, las mujeres miraban por la ventanilla rezando con expresiones desesperadas. Pero esta calma fue solo temporal. Cuando se incorporaron a la autopista, un todoterreno negro comenzó a acercarse a ellos. Cuando bajaron las ventanillas, pudieron sentir que hombres de aspecto rudo miraban el asiento del conductor. Somchai pisó el acelerador y comenzó a correr por la autopista. El todoterreno negro los perseguía implacablemente. Bajo el sol del mediodía, Javier y las mujeres experimentaron un miedo sofocante. Como había muchos coches en la carretera, era difícil escapar fácilmente. Somchai demostró sus excelentes habilidades de conducción, cambiando de carril de vez en cuando, tratando desesperadamente de distanciarse del todoterreno. Justo en ese momento, el todoterreno se puso delante de ellos e intentó empujar el coche de Somchai a un lado. El corazón de Javier se hundió. Incluso en la tensa atmósfera, Javier miraba por la ventanilla tratando de ver exactamente cuántas personas había en el todoterreno. Calculó que había unas 3 o 4 personas. Somchai, podríamos conducir hasta un puesto de control policial o un área de descanso. Somchai se secó el sudor de la frente y agarró el volante con fuerza.
Hay una caseta de peaje más adelante, veamos qué podemos hacer allí. El todoterreno tocó la bocina y bloqueó agresivamente el paso de Somchai. Las mujeres del asiento trasero se cogieron de la mano y temblaron. Finalmente, cuando se acercaban a la caseta de peaje, Somchai demostró su ingenio y se metió en el carril de al lado. El todoterreno perdió la oportunidad de pasar en ese momento y Somchai entró rápidamente en la caseta de peaje. Tan pronto como llegaron a la caseta de peaje, Somchai bajó la ventanilla y gritó al personal: «¡Otro coche nos está persiguiendo! ¡Son una organización peligrosa!». Justo cuando el personal de la caseta de peaje abrió los ojos con asombro y pánico, el todoterreno ya era demasiado tarde para pasar por la caseta de peaje porque había vehículos bloqueando el camino. En este breve momento, Somchai salió de la caseta de peaje e inmediatamente se incorporó a una carretera rural. Espero que los hayamos despistado. Todos se mordían las uñas y miraron hacia atrás, pero ya no había señales del todoterreno siguiéndolos. Después de conducir por la carretera rural durante mucho tiempo, llegaron a un pequeño pueblo costero. Era una pequeña cafetería y pensión regentada por un conocido de Somchai. Había palmeras y pocos residentes alrededor. Los conocidos de Somchai eran una pareja de mediana edad que escuchó la situación y les dio una habitación de buen grado. «Relájense aquí. A la gente de este pueblo no le importan los forasteros siempre y cuando no causen problemas. Es posible que la organización no encuentre este lugar». Incluso en estado de miedo, las expresiones de las mujeres se relajaron brevemente al oír el sonido de las olas. Pero el problema aún no había terminado. Era muy probable que la organización las persiguiera hasta el final, y a menos que encontraran una solución fundamental, no sabían cuándo volverían a ser amenazadas. Alrededor de la hora de la cena, Somchai hablaba por teléfono afuera con expresión seria. Después de colgar, se sentó con Javier y las mujeres y dijo: «Parece que efectivamente hay algunos miembros de la organización que colaboran con las autoridades públicas. Es muy probable que algunos funcionarios corruptos dentro de nuestro gobierno tengan conexiones con ellos, por lo que es difícil depender de la policía». Javier suspiró profundamente. Parecía que todos los caminos estaban bloqueados, pero Somchai hizo una sugerencia inesperada. «Conozco a un periodista de un medio independiente. Ha estado investigando las actividades ilegales de la organización, pero es demasiado peligroso para él cubrirlo solo. Si revelamos esto al periodista con pruebas suficientes, entonces este asunto atraerá la atención internacional. De esta manera, es posible que a la mala organización le resulte más difícil amenazar a estas mujeres sin más». Las mujeres se miraron entre sí con expresiones confusas. Aunque el riesgo era alto, este método tenía el potencial de resolver el problema fundamentalmente. Al día siguiente, Somchai contactó al periodista del medio independiente y concertó una cita. El lugar era cerca de un antiguo faro en una pequeña colina junto a la costa donde pocas personas iban. Había poca vigilancia allí y el riesgo de que los teléfonos fueran intervenidos era bajo. Javier y las mujeres condujeron hasta allí con cuidado. Para evitar que la organización se diera cuenta, pidieron prestado un coche a otro conocido y cambiaron de ruta varias veces. Finalmente, cuando llegaron cerca del faro, un hombre que parecía un periodista, con un sombrero calado, las esperaba allí.
Después de intercambiar breves saludos, escuchó atentamente las historias de las mujeres. Se sorprendió al saber que la información que proporcionaban coincidía básicamente con la información que había recopilado hasta ahora sobre las rutas ilegales de recaudación de fondos y la corrupción policial. Si informo sobre esto, definitivamente causará sensación, pero ustedes podrían estar en peligro. Pa dijo con expresión firme, ya estamos en peligro. No importa dónde nos escondamos, la organización seguirá buscándonos. Si revelamos esto y obtenemos atención internacional, al menos les resultará difícil hacernos daño abiertamente. El periodista asintió. Recibió de las mujeres las pruebas necesarias, documentos que habían sacado de la empresa sobre el flujo ilegal de fondos, mensajes de texto amenazantes y archivos de grabaciones. Javier observó esta escena sintiéndose conmovido en lo más profundo de su ser. Sentía admiración por estas mujeres que incluso con miedo habían reunido el coraje para dar un paso al frente y por la decisión del periodista de dar a conocer su historia al mundo. Había esperado que las cosas terminaran bien, pero desafortunadamente oyeron el sonido de varias motocicletas subiendo la colina. Los arbustos que bloqueaban la vista se balancearon y hombres vestidos de negro y con máscaras aparecieron uno tras otro. Javier y Somchai sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Como supo la organización que el periodista se reuniría con nosotros? Mientras pensaba en ello, era posible que alguien de los medios de comunicación les hubiera avisado. En cualquier caso, la situación era urgente. Javier gritó a las mujeres y al periodista que se escondieran rápidamente en el faro. Si entraban en el faro, no podrían escapar, pero por otro lado, pensó que sería difícil para los forasteros llegar allí. Somchai tomó la iniciativa y abrió la puerta del faro, y todos entraron corriendo. Los miembros de la organización intentaron seguirlos, pero Somchai y Javier apenas lograron cerrar la puerta con llave y bloquearla desde dentro. El interior del faro estaba oscuro y una estrecha escalera de caracol los conectaba con la parte superior. Habían querido subir, pero arriba era un callejón sin salida, aunque pensó que quizás podrían hacer señales o pedir ayuda desde el tejado. Se oyó un golpe, alguien intentaba derribar la puerta. Las mujeres se abrazaron asustadas. El periodista con su smartphone estaba llamando a alguien. Por favor, que alguien venga a ayudarnos. Estamos en el viejo faro cerca de la costa. Javier y Somchai subieron las escaleras, prestando atención al fuerte ruido que venía de detrás. Se oía el crujido de la puerta como si estuviera a punto de ser derribada. Si hay una ventana así en la parte superior, podríamos salir. Quizás podríamos pedir ayuda desde el tejado del faro. Cuando llegaron al tejado, pudieron ver el vasto mar sin obstáculos sobre la alta barandilla. Bajo el cielo azul, el mar infinito parecía simbolizar la paz misma, pero para ellos era un momento de vida o muerte. El periodista estaba comprobando si podía recibir señal de móvil en el tejado. Afortunadamente, parecía haberse puesto en contacto con alguien y mientras hablaba por teléfono, explicaba con urgencia su ubicación a alguien. Por favor, vengan a rescatarnos. Nos están persiguiendo unos lugareños que no están contentos con la distribución de las ONG dentro de la Guardia Costera. Javier tuvo la incómoda sensación de que realmente podría venir, pero seguía siendo la mejor manera de hacer avanzar la situación. Poco después, se oyó el ruido de la puerta de abajo siendo derribada. Los perseguidores entraron en el faro. Cuando miró por encima de la barandilla, vio varias motocicletas aparcadas alrededor del faro y hombres vestidos de negro entraban
uno tras otro. Ahora es solo cuestión de tiempo. Una vez que lleguen al tejado nosotros, en medio de una terrible tensión, Javier encontró una cuerda larga colocada en un rincón del tejado. Parecía una cuerda para el mantenimiento del faro. Podríamos incluso bajar con esto. Mientras examinaba la cuerda, Somchai negó con la cabeza. Si no tienes ningún equipo, podrías resultar gravemente herido al bajar con esto. Al final, no tuvieron más remedio. Todo lo que podían hacer era resistir en el tejado y esperar el rescate. Los rudos pasos de los miembros de la organización subieron por la escalera de caracol. Ese breve momento pareció una eternidad. Id a dispersarlos, decid que no fue a propósito. Puso a las mujeres y al periodista detrás de él y se preparó para salir corriendo con Somchai. Buscó barras de hierro y herramientas que pudiera agarrar, pero no había suficientes armas. Sin embargo, justo en el momento en que los miembros de la organización estaban a punto de llegar al tejado, sonaron sirenas fuera del faro. Luces rojas y azules comenzaron a parpadear iluminando las paredes del faro. Varios coches se acercaban cada vez más por la carretera costera. «La policía, la guardia costera», murmuró el periodista aparentemente aliviado. Sí, quizás la guardia costera también pidió ayuda para los contactos de las ONG. Los miembros de la organización también oyeron las sirenas e intercambiaron sonidos confusos. Los pasos que habían estado subiendo hasta la puerta del tejado se detuvieron y pudo oír un sonido confuso. Poco después, se oyó una acalorada discusión y luego alguien subió corriendo las escaleras desde fuera. Todos contuvieron la respiración. Un momento después, la puerta se abrió y apareció un joven con uniforme de la policía local. Detrás de él había personas que parecían activistas de ONG. «Alguien está herido». Javier, las mujeres, el periodista y Somchai suspiraron aliviados y asintieron. Los miembros de la organización ya habían sido reducidos por la policía en la planta baja. Después de eso, todo sucedió muy rápido. Con la cooperación de los activistas de las ONG y la policía local, las mujeres y el periodista fueron protegidos. Los miembros de la organización fueron arrestados por actividades ilegales y violencia, y durante la investigación también se reveló su connivencia con funcionarios gubernamentales corruptos dentro de la policía. Esto provocó una enorme reacción social en cadena. Días después, las mujeres se estabilizaron en un refugio de una ONG. Los medios de comunicación informaron ampliamente sobre el incidente y la comunidad internacional también mostró su preocupación. Aunque el camino aún era largo, al menos ya no eran perseguidas sin defensa. Javier y Somchai las visitaron por última vez. Cuando Amy Pa y Nida vieron a Javier, lo saludaron con amplias sonrisas. «Gracias, nos salvaste. ¿Eres...?» Javier sonrió tímidamente. Se abrazaron y se desearon una nueva vida. Días después de arreglar todos sus asuntos en Tailandia, Javier se dirigía al aeropuerto. Este viaje no había sido la cobertura típica que esperaba. Había experimentado un evento de suspense que puso en peligro su vida y en el proceso se dio cuenta del verdadero significado de ayudar a los demás. Mientras pasaba por el control de seguridad del aeropuerto, Javier recordó cómo se sintió cuando llegó a Tailandia. La extraña sensación de inquietud no estaba equivocada, lo llevó a experimentar un evento asombroso. Javier miró por la ventanilla del avión y volvió a jurar en silencio. Ayudar a los demás es algo valioso y a veces vale la pena arriesgar la vida con la esperanza de que estén más seguras en los días venideros de sus vidas.
Javier grabó estos días en su mente para recordar los recuerdos sobre los que pronto comenzaría a escribir en su nueva guía de viajes. Gracias a todos por vernos hoy. Si este video les ha resultado útil, por favor, denle a me gusta, suscríbanse y comenten.